Zulma Palermo ha sido profesora titular de Teoría Literaria en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Orientó sus investigaciones desde la crítica cultural latinoamericana a partir de procesos locales. Actualmente es profesora emérita de esta universidad y participa en el colectivo Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad desde sus comienzos, línea desde la que dicta seminarios y conferencias en distintas unidades académicas argentinas y extranjeras. Algunos libros publicados por ella son Desde la otra orilla, Pensamiento crítico y políticas culturales en América Latina, Cuerpos de mujer, Representación simbólica y crítica cultural, Las culturas cuentas, los objetos dicen, Colonialidad del poder, discursos y representaciones. Desde su participación en la sociocrítica monteleriana, editó hacia una historiografía literaria en el noroeste argentino, Sociocriticism, y varios artículos en los órganos de esa línea, Entrevue y Sociocriticism. En la colección El desprendimiento de ediciones del Signo, Buenos Aires, ha coordinado los volúmenes Arte y Estética en la encrucijada descolonial y Pensamiento argentino y opción decolonial. En 2011 compiló junto a la historiadora Sara Mata Travesía discursiva, representaciones identitarias en Salta en los siglos XVIII al XXI. Organiza y concreta foros y redes de intercambio con docentes de distintos niveles del sistema educativo y posgraduantes, buscando propiciar un desprendimiento de las estructuras que dan forma a la persistente colonialidad del poder. A partir de esas experiencias colectivas, coordina un volumen actualmente en prensa por Ediciones del Signo, llamado Para una pedagogía decolonial. Buenas tardes, Zulma, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yo me siento muy honrada por haber sido señalada para cumplir esta misión tan importante que estás llevando a cabo, misión y función, obviamente, en la búsqueda de clarificar y abrir expectativas, sobre todo, en quienes están dedicados al estudio de la textualidad, diría yo, en general, y no solo de la textualidad literaria hoy, ¿sí? Así que estoy a tu disposición, Graciela, para lo que quieras. Muchísimas gracias. Muy amable. Entonces vamos a ir a las preguntas que nos hacemos cuando consultamos tus textos y cuando escuchamos tu palabra. ¿Cómo definirías la sociocrítica literaria para lectores o investigadores medianamente versados en teoría y crítica literaria? ¿Cuáles son sus ventajas y sus límites? Bueno, la sociocrítica, diría yo, si bien empezó desde el punto de vista de los planteos de Montpellier, que es a los que acá nos circunscribimos, ¿no es cierto? Empezó en la indagación de los textos llamados literarios, es decir, con un perfil estético. Hoy por hoy es una línea que indaga en diversos tipos de textualidades, con distintos registros y a partir de distintos llamados géneros discursivos y aún géneros literarios de la manera de Bakhtin, ¿sí? La sociocrítica montpelleriana, que es relativamente nueva, digamos, cuya fuerza se propone con más claridad en la segunda mitad del siglo XX, tiene una genealogía que deviene obviamente de la sociología marxista, allá lejos, con la escuela de Goldman, luego se va a extender a la escuela de Frankfurt y luego, digamos, va a adquirir otros vericuetos que le devienen de líneas de especulación y de análisis más científico todavía, de teorías mucho más actuales como el psicoanálisis. No es fácil definir la sociocrítica como postura teórica y analítica, sino más bien caracterizarla como una búsqueda del funcionamiento social en los discursos textuales, de cualquier tipo que esto fuere, ¿sí? En distintos géneros, como decía antes, y en distintos registros dentro de un mismo género.
Ujú. ¿Cuáles son las ventajas? Sí. Bueno, eso depende de, del crítico, ¿sí? Desde mi punto de vista y para mí, que siempre he sido una buscadora de lo social y de la función social de la literatura y de la textualidad en general, eh, ofrece muchísimas ventajas, tanto en el nivel teórico como en el nivel analítico. Creo que es un excelente instrumento de análisis que nos permite penetrar en los sistemas discursivos y en esos sistemas discursivos descubrir, relevar el funcionamiento de las sociedades y sobre todo de la sociedad en la que el texto se produce, obviamente, en toda su complejidad, en toda su polisemia, diríamos a lo Bakhtin, ¿sí? Ujú, O, ujú. o pluristicidad desde otra manera de llamarlo. ¿Cuáles son los límites? Los límites de cualquiera otra forma de leer los textos. Nunca podremos abarcar todos los niveles de sentido del texto, nunca, con ningún instrumento. Entonces los límites devienen muchas veces de las limitaciones propias de cada lector crítico y posiblemente también de sus lugares de enunciación ideológicos, ¿no? Porque el instrumento no alcanza para dar cuenta de todo lo que en eso está aconteciendo, de esa relación texto-lector que es la única y posible entre un lector crítico y el texto tal como es, tal como se le presenta ante los ojos. Ujú. No sé Bueno, si eso hace tu inquietud. sí, claro que sí. Y bueno, no, siguiendo tu explicación, salto a la pregunta 3 porque está relacionada y quisiera preguntarte si es la sociocrítica literaria suficiente para estudiar otras producciones del campo cultural no letradas como la oralitura, los productos mediáticos, literaturas afroindígena, historias de vida, testimonios, hip hop, los graffiti, etcétera. Bueno, sí, de hecho, en tanto instrumento explicativo o instrumento analítico, Ujú. la sociocrítica ofrece sin duda algunas o muchas posibilidades de acceso a distintos tipos textuales, como decía antes a propósito de qué es y cómo funciona, porque, a ver, son textos de la cultura y textos de la sociedad, entonces no puede unidireccionalmente dirigirse solo a esos que se han venido llamando desde la modernidad textos estéticos, con criterios bastante para mí estrechos, por cierto, ¿sí? Sino que habilita para un desglosamiento en profundidad de cualquier tipo de texto y de cualquier tipo de discurso en los textos, cualquiera sea su procedencia y cualquiera sea su genericidad por meterlo dentro de un casillero taxonómico, ¿sí? Es decir, desde mi punto de vista y como una empecinada buscadora de la expresión de las culturas populares, sobre todo esto en América Latina, indudablemente la sociocrítica ofrece un instrumental analítico suficientemente pertinente y yo diría hasta preciso para penetrar en textos no necesariamente letrados, no necesariamente canónicos, y para ponerlos, que es lo que buscamos desde la opción de colonial en la que me muevo, poner a todas las producciones textuales sociales en simetría, en desjerarquizarlas, ¿sí? Muy bien. Es decir, es claro, es decir, ¿por qué solamente lo que en la búsqueda de la modernidad como textos canónicos, digamos, que se ha ido reafirmando a través del tiempo, desde el Renacimiento hasta acá por Occidente, la última manifestación que conozco y bastante discutida a partir de esa retórica del canon es la de Harold Bloom, ¿verdad? Ah, sí. El literario. Ajá. Eh, es desarticular esa
de la significación de la escritura es una de las metas que perseguimos con más insistencia y con más fuerza, ¿sí? Por lo tanto, pensando nada más que en el contexto latinoamericano, ¿sí? Es tan importante leer a García Márquez o a Jorge Luis Borges como a las textualidades guaraníticas, mayas quichés, aymaras o quechuas, San Basilio de Palenque, que se mantienen mayoritariamente en el nivel de la oralidad, ¿sí? Y por eso, digamos, no en vano, permitime esta digresión, no en vano Edmond Cross, que es quien gestiona este posicionamiento y lo desarrolla fuertemente, es contemporáneo y tuvo contactos muy directos con Antonio Cornejo Polar. Qué bien. Cuando estuvieron ambos en Canadá, ¿sí? Ah. Ambos además estudiando Bakhtin. Es sumamente importante. Ambos militando en un pensamiento de la cultura popular, de la cultura que debe ser leída socialmente, que reclama ser leída socialmente. Entonces los puntos de contacto entre Edmond Cross y mi querido maestro, también Antonio Cornejo Polar, son muy fuertes, aun cuando Edmond haya optado por una línea mucho más cientificista, si vos querés, Sí. de la formación de un marco conceptual fuerte y analítico muy sistémico y muy, digamos, cerrado en su positividad. Y Antonio no, Antonio más bien optó por penetrar en los discursos populares, en el tránsito entre la oralidad y la escritura. Ese es el foco, para utilizar una metáfora fotográfica, ¿no es cierto? El foco que le interesó toda la vida a Antonio y que le llevó a ser uno de los lectores más inteligentes de la producción de José María Arguedas, que para mí es uno de los exponentes únicos, canonizados hasta por ahí nomás, por la literatura latinoamericana, de lo que es un lenguaje y un pensamiento de frontera, Claro. de frontera en el sentido fuerte del término, ¿no? Sí, sí, y en los márgenes, como dice Hugo Niño, en las orillas. Y sabes que Arguedas ahora en los Estados Unidos es un escritor central en los programas de Roman Languages, es decir, atrae mucho la atención, mucho más que los autores del canon, es decir, la academia también está dando un vuelco. Sí, mientras tanto no se lo vea como exotismo, ¿no? Sí, es decir, sí, eso no. llama la atención porque es raro. No, 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 por supuesto que no. Es el problema con el que siempre nos hemos tenido que enfrentar en los lectores, y esto va dirigido muy específicamente a tus estudiantes, en los lectores no hispanos, ¿sí? O no latinos. Es decir, esta especie de, qué sé yo, deslumbramiento por un mundo absolutamente otro, por una cultura tan contrastante con la propia, ¿sí? De ahí sale toda esta cuestión del realismo mágico. Me estoy yendo mucho por las ramas, tal vez, pero es perfecto. Sí, claro que sí. Claro, es decir, el riesgo del duduismo o la exotización es un riesgo que arruina todo el legado. Es decir, porque no hay un contacto real, sino que se superpone una desfiguración muy ideologizada del mundo latinoamericano. Sí, sí, pero además de eso, toda la cuestión que tiene que ver con invenciones, ¿no? Con las invenciones del otro, que están teñidas por una mirada exotizante y nativizante, hasta folclorista, ¿no? Nos pasa inclusive acá con quienes se ubican en un lugar muy eurocentrado para comprender o para describir o para interpretar una cultura que es otra totalmente y que no se puede ajustar. Inclusive dentro de Argentina, no, ¿por qué ir parar a este lugar? Sí, pero inclusive dentro de Argentina, pues como para cerrar un poquito la digresión, dentro de Argentina con respecto a otras zonas de Argentina que no son la capital, que también se da. Bueno, yo creo que es un problema que traslada la relación del
superioridad e inferioridad entre las metrópolis eurocentradas y las metrópolis periféricas, se traslada con idéntica fuerza a las metrópolis locales e interior del país, ¿no? Creo que se repite en toda América Latina, por otro. Claro que sí. Bueno, entonces... no tenemos estados autónomos unidos, es así. lo que facilita los estados realmente federados, como ocurre allá en el norte, hacen posible la construcción de memorias propias de cada localización corpo-geopolítica, digamos, ¿sí? En cambio, en los estados que se dicen federales, pero en realidad no lo son, sino que están concentrados en el poder de la metrópoli o de la capital del país, tales cosas son mucho más difíciles, porque no se mira desde la construcción académica, escolar, del conocimiento, no se mira las particularidades de otros espacios que no sean la región metropolitana. Claro que sí. Eso es grave. Es grave y muchas veces, digamos, las literaturas orales o las culturas más populares, los productos de cultura popular, se lo considera como objeto de estudio de la antropología, pero no de la literatura, o la etnografía, pero no de la literatura. Sí, entonces, sí. Bueno, por suerte, perdona que te interrumpa, desde nuestro lugar pequeñito y periférico, muy mediterráneo, no te olvides que yo estoy en Salta, y Salta está en el norte de Argentina, limítrofe con Paraguay, Bolivia y Chile. Las tres fronteras. ¿Sí? Entonces, es un lugar muy mediterráneo, muy cerrado en sus propias concepciones del mundo, por no llamarle tradiciones. Pero desde acá también estamos produciendo un conocimiento que se centra mucho más en la caracterización, definición y reflexión sobre problemas y no desde disciplina. Entonces, lecturas, por ejemplo, de textos literarios que son de corte antropológico o etnológico son muy frecuentes, o atravesados por una sociología o una antropología social, una sociología muy humana, no estadística. En fin, estamos produciendo mucho en proyectos conjuntos financiados por Ciencia y Técnica, y esto me parece que es importante en tanto estamos rompiendo o indisciplinando la ciencia social. No, magnífico, magnífico, ¿sí? Todo esto que me dices. Entonces, esto me lleva también a saltar a otra pregunta que está relacionada con lo que mencionas, que es ¿cuál es la utilidad de los conceptos de sujeto cultural y texto cultural de Edmond Croce, sobre todo en la que es la pregunta número 5, con la nueva numeración? Sí, sobre todo en estos textos que son propios de la cultura popular, es decir, que son textos no canónicos, ¿verdad? Bueno, a ver, más que una utilidad, porque sería como volver una propuesta de otro tipo, como utilitaria, como estar a la mano para el uso. Creo que la noción de sujeto cultural, por un lado, y la de texto cultural por el otro, que no son en absoluto escindibles, creo que ambas están íntimamente vinculadas, en tanto el texto es producto de sujetos sociales y también, obviamente, individuales, pueden construirse cómodamente, diría yo, en las lecturas textuales, si se comprende a fondo cómo se va construyendo el sujeto cultural en el imaginario social a través del tiempo. Es decir, para nosotros, acá en estas relaciones interdisciplinarias o digamos, de borradura de los límites disciplinares de las que te hablaba antes, lo que hacemos es tratar de mirar, de recorrer la construcción, por ejemplo, del sujeto cultural salteño hoy,
lo que llamamos la salteñidad, Ujú. como una construcción política e ideológica que se ha ido consolidando en el tiempo. Entonces hacemos una lectura del presente hacia el pasado, en una permanente, en un movimiento de flashback, ¿sí? De ida y vuelta, entre instancias del pasado y el presente. Es decir, ¿cómo es que este sujeto social cultural textualizado en el tiempo nos ha llevado a ser lo que somos y cómo somos? Claro. Nos guste No, o no nos buenísimo, guste eso que somos. buenísimo, del presente al pasado, no, me encanta. Sí, sí. Es, Y entender que el pasado sea, digamos, que la historia sea un continuum, ¿sí? Sino tomando lo que Edmond ha llamado tan claramente los núcleos duros de la cultura. ¿Sí? Cómo ese núcleo duro de la cultura que ha permitido construir una noción de salteñidad para exportación, como la tenemos hoy, a partir de la venta del turismo, sí, que es uno de los recursos más fuertes que tenemos en este momento, es una invención, y es una invención que la han hecho los textos, tanto los textos literarios como los documentos históricos, como los ritos, los cultos que se han ido generando a partir de dos focos, diríamos, muy fuertes, que son la imagen de un héroe local, Martín Miguel de Güemes, sí. ¿sí? Y Miguel de Güemes, y por el otro lado la fuerte impronta del catolicismo, de la religión católica, en las figuras del Señor y la Virgen del Milagro, que reproducen la de Lima. ¿Sí? El mito limeño, porque Salta siempre se ha querido a sí misma una pequeña Lima. Incluso en lo arquitectónico. No sabía. ¿Sí? Entonces, leer cómo se construye el sujeto cultural a través de todos estos textos, incluidos los arquitectónicos, Claro, los rituales, claro. Textos visuales, etcétera, textos visuales, textos, qué sé yo, cantos, el carnaval, todo este material, digamos, que se ha ido dando en el tiempo con tanta fuerza, ha ido construyendo estos núcleos duros que nos permiten comprender hoy por qué somos como somos, aunque no nos guste lo que somos. ¿Sí? No, magnífico. Este es el secreto de la fuerza que tiene la sociocrítica para nosotros como instrumento de análisis. Magnífico. Bueno, y ahora sí, esta pregunta que en mi concepto es muy central, que es tu proyecto sobre la historia sociocultural de la literatura de Salta que vos estás haciendo. Si nos podés hacer un breve comentario, porque me imagino que será extenso, pero por lo menos tener noticia de qué se trata. Bueno, mira, este es un proyecto de toda mi vida. Desde antes de graduarme en la universidad yo he estado buscando comprenderme, comprendiendo mi lugar. Al principio con poca sistematicidad, muy sola, porque no encontré guía, orientación en mis mayores para esto, porque para ellos la cultura local no tenía ningún peso, ningún valor. Luego, con la moda, que también hay que reconocer lamentablemente que en la academia pesan mucho las modas teóricas, los problemas que se ponen de moda, qué sé yo, como los derechos humanos hoy acá en Argentina, entre otras cosas. En la medida en que esto fue tomando cuerpo, me fueron escuchando más y recién en los años, después de la dictadura, después de nuestra terrible dictadura, pude concretar un proyecto sistemático e institucional a través de una institución privada. Ahí empezamos a trabajar en conjunto unas 10 personas en algo así como la maceración de una historia de la literatura, una historia sociocultural de la literatura local, pero persiguiendo las metas que antes te decía, es decir, no nos interesaba la literatura como literatura, nos interesaba la literatura como vehículo de formación de los imaginarios sociales y del sujeto. Este grupo estuvo muy consolidado y trabajamos muy bien y con resultados visibles en las actualidades que leímos del periodo colonial. Luego de eso hubo gente que se entusiasmó con el periodo y se quedó haciendo su doctorado en Colonia, entonces se quedó en eso.
Otros seguimos, otra gente se quedó haciendo sus doctorados, por ejemplo, como por el sistema de la brujería, cómo funcionaba la brujería, que se leyó en Colonia y bueno, sigue presente en nuestras formas de vida, en las creencias populares, como el curanderismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo está sancionado, no solo por el discurso hegemónico, sino también por el jurídico, ¿no? Este, por lo tanto, digamos, la cuestión es bien compleja y hay quienes se quedaron estudiando este tipo de funcionamiento de los textos orientados a ese tipo de problemas. Algunos otros seguimos, otros se juntaron, es decir, para el periodo de la colonia es que sale la publicación del Social Criticism, que se llama Hacer una historiografía literaria en el mal llamado así, porque no es todo el NOA, ¿no? Sino algunos fragmentos de ese NOA, ¿no? Del noroeste argentino. Luego, la cosa, vos sabés cómo la gente se va dispersando de acuerdo a sus necesidades e intereses académicos. Y bueno, entraron otras personas, hicimos proyectos ya no tan sistemáticos desde el punto de vista exclusivamente literario. Y como te decía antes, ahora no son literarios, sino que lo literario es una variable de ese contexto de intereses que se aunan en la persecución de la clarificación hasta donde se pueda llegar de un problema como es este que nos interesa, que es el de la identidad, porque no sé cómo más llamarlo, de la pertenencia histórica, cultural, etcétera, textualizada, siempre textualizada en cualquier tipo de texto, por distintos colegas de distintas disciplinas. En proyectos que son ya de otra índole, ¿no? Que escapan inclusive al sistema local de ciencia y técnica, que están radicados en el sistema nacional. No, pues, en eso estamos y seguimos estando. No, magnífico, porque es una voz, digamos, una voz alternativa, una voz otra dentro del país que hace muchísima falta, ¿no? Yo lo digo, yo hace años que no vivo en Argentina, pero de todos modos ya sabemos lo que es la cabeza de Goliat, que es Buenos Aires. Entonces tener un contrapunto desde las regiones, pues es algo muy enriquecedor y muy justo, además, ¿no? Ya promedian... Bueno, tratando de... No, esta cuestión, como te decía antes también a propósito de otra cosa, de poner en simetría las producciones de conocimiento en todos los espacios. E inclusive estamos tratando de romper con el sistema jerárquico académico, que inclusive se pone de manifiesto en el formato de los congresos y las jornadas, donde, como decimos un poco en broma, pero muy en serio en realidad, están los importantes que dan las conferencias inaugurales y de cierre, los de segunda línea, que son los que dan las conferencias intermedias, y la indiada, que son todos los que van con sus ponencias y nadie escucha. ¿Sí? Esta relación tan asimétrica y tan jerarquizada del conocimiento nos hace mucho daño, porque se traslada a todas las áreas de la vida social. Entonces, tratar de romper eso haciendo talleres donde todo el mundo tenga la posibilidad de decir lo que conoce, lo que piensa, lo que quiere hacer, nos parece realmente qué importante. Y es, para mí, es hacer un trabajo social y sociocrítico en la sociedad misma, no solamente en la lectura académica de ciertos textos. Sí, claro que sí, sino por hacerlo vital, vivirlo. No, ¿sí? Muy bien. Solamente muy bien, sí, porque a veces la academia se convierte en una instancia sacra con relación establecida que nunca se cuestionan y que en últimas responden a intereses externos, no a la estructura ni a la producción del saber. Entonces, me parece... es una producción del saber que no producimos, sino que reproducimos. ¿Sí? Porque no se generan
A ver, este es el principio básico de nuestra teoría de la colonialidad del poder, de nuestra, digo yo, en realidad este es un concepto que ha construido un sociólogo peruano, también del mismo útero mariateiliano de Antonio Cornejo Polar, ¿sí? Esta matriz colonial de poder que produce una diferencia colonial, es decir, solamente los blancos europeos son capaces de pensar, de conocer y de producir saber. Los demás no. Los demás no pueden acceder a esto. Si uno lee, revisa, perdón, me estoy yendo, pero me parece central para los estudios sociales. Es así, y además había una pregunta de... Pero de esta otra... Claro, esto vendría a responder a tu penúltima pregunta para que me anticipé. Está muy bien, ¿sí? Es decir, ¿cómo se vincula la propuesta sociocrítica desde el punto de vista de sus líneas analíticas, que son fuertemente semiotizadas? ¿Sí? De ahí su validez, de ahí su capacidad explicativa, ¿sí? Con la encrucijada decolonial, pues en esto, en que si nosotros somos capaces de creer, de convencernos de que somos realmente poseedores de capacidad intelectual, que podemos producir y no solo reproducir el conocimiento que nos viene de afuera, que nos imponen desde la colonia hasta acá, seremos personas. Claro. Si no, somos muñecos reproductores de que nos dicen que tenemos que saber. Claro. Y acá entran otras muchas visiones como la de nuestro filósofo Rodolfo Kusch, que trabajó hasta su muerte exiliado en el exilio interior en Maimará, acá muy cerca en Jujuy, que operó muchísimo, bueno, tiene un bagaje conceptual muy fuerte, pero que te podría reducir a lo siguiente. No somos capaces de aceptar el hedor de América. América, ¿sí? Para los blancos hiede. Y ese hedor implica el rechazo, la marginación, la exclusión de todo aquel que no sea lo que se es cuando se es europeo. Y esto está ya planteado en la antropología de Kant, ¿no? Para Kant, aún los negros eran capaces de tener sentimientos. Los americanos no hacían mucho descubiertos, ni eso, no eran capaces ni siquiera de sentir. Entonces, la primera pregunta, aquella de los primeros concilios acerca de si los indios tienen alma o no tienen alma, lamentablemente parece que sigue vigente. Bueno, no, pero qué sé yo, para pensar desde América Latina, como la latinoamericana, aunque seamos blancos y ojos claros, hay que despojarse de un montón de prejuicios y pensar desde lo social, con lo social, es decir, con la gente. Me gusta mucho esa fórmula y justamente este proyecto que es pensar Latinoamérica desde Latinoamérica, y por eso las entrevistas y el diccionario, y sí, para trabajar con nuestras categorías primordialmente, responde también a esta misma preocupación. Me gustaría hacerte pues una última pregunta, y también en conexión con los estudiantes. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes estudiantes que se acercan a estudiar no solo la literatura, como dice ahí la pregunta, sino la textualidad, que también abarca el cine, abarca otros artefactos culturales, artísticos y culturales, no solamente lo que se ha venido a llamar literatura tradicionalmente? Pues yo diría que no tomen textos como abstracciones, sino como la puesta en algún tipo de código de los conflictos sociales en los que esos textos han sido producidos. Que detrás de esas estrategias discursivas, icónicas, etcétera, hay personas. Y que esas personas están por lo general
viviendo sus situaciones de una manera única. Que esa particularidad tiene que ser respetada en su diferencia, no en una diferencia colonial, es decir, una diferencia que nos haga ver siempre como mejores porque son, como peores porque son distintos, porque tienen otro color de piel, porque hablan otra lengua, porque tienen otros ritos, porque creen en otros dioses, sino porque tienen derecho a ser como son, tanto como cada uno de nosotros tiene derecho a ser como es. Es decir, buscar permanentemente el respeto por el otro, el actuar con el otro y no sobre el otro, en simetría. ¿Sí? Y ahí me hago cargo, y desearía que lo piensen, del lema del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Si andamos por ese camino, un mundo mejor es posible. Ah, maravilloso. Bueno, Zulma, muchísimas gracias y puedes estar segura que esta entrevista será muy provocadora y los estudiantes van a querer volver a hablar contigo, para lo cual afortunadamente ya contamos con los medios para poder continuar nuestro diálogo. Muchísimas gracias.